Miles de secretos han sido ocultos durante siglos, enterrados bajo el peso del tiempo y la censura, pero hoy descubrirás la verdad detrás de un hallazgo que cambió para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Y si te dijera que gran parte de lo que crees saber sobre Jesús, sobre el bien y el mal, se basa en una historia incompleta? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu visión del mundo. En diciembre de 1945, en el desierto de Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán buscaba fertilizante cerca de los acantilados de Jabal al-Tarif. Por casualidad, tropezó con una jarra de cerámica sellada. Al romperla, no encontró oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso: 13 códices de papiro encuadernados en cuero. No podía imaginarlo en ese momento, pero acababa de desenterrar la biblioteca de Nag Hammadi, 52 textos antiguos que habían permanecido ocultos por más de 1600 años. Textos que las autoridades eclesiásticas habían intentado destruir por considerarlos herejía. Lo que nunca te contaron es que estos escritos no eran simples variantes de los evangelios que conocemos. Eran textos gnósticos, evangelios prohibidos como el de Tomás, el de Felipe y el de la verdad, documentos que ofrecían una perspectiva radicalmente diferente sobre las enseñanzas de Jesús y la naturaleza misma de la realidad. Mientras los evangelios canónicos se centran en la fe y la salvación a través del sacrificio de Cristo, los textos de Nag Hammadi hablan de conocimiento, de gnosis, un conocimiento directo e interior de lo divino, accesible a cada individuo sin necesidad de intermediarios. Lo que descubrieron en estos papiros fue impactante. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás no es una narración de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos secretos que, según el texto, fueron revelados por él. Uno de sus versos más famosos dice: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Parte un trozo de madera y allí estoy yo. Levanta una piedra y me encontrarás». Esta idea de que lo divino no está en un cielo lejano, sino aquí y ahora, dentro de nosotros, era una bomba de relojería para la ortodoxia religiosa que se estaba formando. Cuestionaba la necesidad de templos, de sacerdotes y de toda la estructura de poder eclesiástica. Pero el misterio no termina ahí. Los textos gnósticos presentan una cosmología completamente diferente. Hablan de un Dios supremo, inefable y perfecto, pero también de una entidad inferior, un demiurgo, que creó nuestro mundo material. Este demiurgo, a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento, es retratado como un ser ignorante y arrogante que cree ser el único Dios. Nuestro mundo, por lo tanto, no es una creación perfecta, sino una prisión imperfecta, una copia defectuosa del reino espiritual verdadero. Y nosotros, los seres humanos, contenemos una chispa divina, una parte de ese Dios supremo, atrapada en este cuerpo material. Nuestra misión no es adorar al carcelero, al demiurgo, sino despertar, recordar nuestro origen divino y escapar de la prisión a través del conocimiento, de la gnosis. Este concepto cambia radicalmente la narrativa del jardín del Edén. Para los gnósticos, la serpiente no es el tentador, sino un agente de la sabiduría. Al tentar a Adán y Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento, no los llevó a la perdición, sino que les ofreció el primer paso hacia la liberación, hacia el despertar de su conciencia. El pecado original no sería la desobediencia, sino la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. El Dios que los castiga no es el Dios verdadero, sino el demiurgo, temeroso de que los humanos adquieran conocimiento y se vuelvan como Él. Es una inversión total de los roles que nos han enseñado. Los símbolos gnósticos, como el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representan el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, pero también
la naturaleza cíclica de esta existencia material de la que debemos escapar. El Abraxas, una figura con cabeza de gallo, cuerpo humano y serpientes por piernas, simboliza la unión de los opuestos, el bien y el mal, lo divino y lo demoníaco, reflejando la compleja dualidad del universo gnóstico. Estos no eran meros dibujos, eran llaves para decodificar una realidad oculta. Los textos de Nag Hammadi revelan una diversidad de pensamiento asombrosa en el cristianismo primitivo. Había múltiples comunidades con diferentes interpretaciones sobre quién era Jesús y cuál era su mensaje. No existía una única verdad, sino una búsqueda vibrante y apasionada. La versión que prevaleció, la que hoy conocemos como ortodoxia, fue simplemente la que ganó una lucha de poder. Los gnósticos fueron declarados herejes, sus libros quemados y sus comunidades perseguidas hasta casi desaparecer. El hallazgo de Nag Hammadi fue como escuchar las voces de los vencidos, un eco que viajó a través de los siglos para contarnos la otra cara de la historia. Piensa en lo que esto significa, que la historia sagrada podría ser solo una versión editada de los hechos, que conceptos como el alma, el pecado y la salvación podrían tener un significado completamente diferente al que te han enseñado. Los secretos de Nag Hammadi no son solo curiosidades históricas, son una invitación a cuestionarlo todo, a buscar la verdad por ti mismo, a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Son un mapa que nos dejaron los antiguos para despertar la chispa divina que yace latente en nuestro interior. El descubrimiento en aquel desierto egipcio no fue el final de una búsqueda, sino el principio. Nos demostró que bajo la arena del tiempo se esconden verdades capaces de sacudir los cimientos de nuestra civilización. Hemos desenterrado los textos, hemos descifrado los símbolos y hemos escuchado las voces prohibidas que nos hablan de un conocimiento liberador, la gnosis. Ahora descubrirás la verdad detrás de los misterios gnósticos que muy pocos conocen, la historia de quienes escondieron los textos de Nag Hammadi y qué temían que ocurriera si la humanidad los encontraba. La historia oficial nos habla de monjes herejes, de textos prohibidos y de una verdad silenciada, pero la realidad es mucho más profunda. Los que enterraron estas jarras de arcilla no eran simples monjes, eran guardianes de una llama ancestral, protectores de un conocimiento que prometía liberar a la humanidad de sus cadenas invisibles. No solo temían la destrucción a manos del poder emergente, sino algo mucho más grande, que el mundo no estuviera preparado para la verdad. Lo que nunca te contaron es que estos textos no son solo evangelios alternativos, son mapas del alma, guías para despertar la chispa divina que todos llevamos dentro. Los gnósticos entendían que el universo material era una prisión, una ilusión creada por una entidad inferior, el demiurgo. Nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu, no pertenece a este mundo, sino a un reino de luz pura, el pleroma. Los textos de Nag Hammadi eran la llave para recordar nuestro origen y reclamar nuestra soberanía espiritual. Pero, ¿por qué esconder este conocimiento tan poderoso? Porque la verdad que contenían era revolucionaria y peligrosa. Imagina un mundo donde cada individuo descubre que no necesita intermediarios para conectar con lo divino, que la autoridad religiosa y política es una farsa. Esto socavaría los cimientos de cualquier imperio. El miedo no era solo a la persecución física, sino al caos que podría desatarse si esta revelación caía en manos equivocadas o se malinterpretaba. Temían que el poder de la gnosis fuera usado para la destrucción en lugar de la liberación. Lo que descubrieron los guardianes es impactante. Entendieron que la humanidad estaba sumida en un profundo sueño, hipnotizada por las distracciones del mundo material. Liberar a alguien que no quiere ser libre puede ser más destructivo que dejarlo dormir.
Los textos no solo fueron enterrados para protegerlos del fuego de los perseguidores, sino para preservarlos para un futuro lejano, un tiempo en el que la humanidad por sí misma comenzara a cuestionar la realidad y a buscar respuestas más allá de lo evidente. Piensa en los símbolos que nos dejaron. La serpiente en el gnosticismo no es el mal, sino la portadora de la sabiduría, la que incita a Eva a comer del árbol del conocimiento para abrir los ojos. La luz y la oscuridad no son una simple lucha entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia y el despertar. Estos conceptos eran una afrenta directa a las doctrinas que comenzaban a dominar el mundo, doctrinas que exigían fe ciega y obediencia, no cuestionamiento y autodescubrimiento. Cada evangelio, cada tratado, cada poema encontrado en Nag Hammadi es una pieza de un rompecabezas cósmico. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra una historia, sino que presenta dichos de Jesús que invitan a la introspección. Frases como "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor" eran una bomba de tiempo espiritual. El Evangelio de la verdad describe la ignorancia como una pesadilla de la que podemos despertar al reconocer nuestra verdadera identidad. La revelación más profunda es esta: no somos pecadores necesitados de salvación externa. Somos seres divinos atrapados en un laberinto y llevamos el mapa de salida en nuestro interior. El pecado gnóstico no es la desobediencia, sino la ignorancia de nuestra propia naturaleza. La salvación no es un regalo, es un acto de recuerdo, de gnosis. Esto es lo que temían que se perdiera para siempre, pero también lo que temían que se revelara antes de tiempo. Así que quienes escondieron los textos no eran solo rebeldes, eran visionarios. Vieron un futuro en el que la sed de verdad superaría el miedo a lo desconocido. Enterraron las jarras no como una tumba, sino como una semilla, esperando el momento adecuado para germinar en la conciencia de la humanidad. Y ese momento ha llegado. El descubrimiento en 1945 no fue una coincidencia. Fue el cumplimiento de una antigua profecía silenciosa. Hemos desvelado el misterio de por qué se ocultaron estos textos sagrados. No fue solo por miedo a la destrucción, sino por la esperanza de que un día estaríamos listos para entender su mensaje, que la llave de la prisión está en nuestro propio bolsillo. La verdad que escondieron es que somos mucho más de lo que nos han hecho creer. Si crees que esto es sorprendente, espera a descubrir lo que se oculta detrás del demiurgo, la entidad que los gnósticos creían que había creado este universo imperfecto. Si te fascinan estos secretos, en el canal hay más revelaciones gnósticas esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo misterio.